Entonces, Entonces, digamos que el objeto es, desde tu conocimiento, y, pues, bueno, no preparé una presentación formal, eh, pues conozco a María Fernanda como profesor, ex profesora de la Escuela Colombiana de Ingeniería, y hoy en día pues está trabajando en la Fundación de Espacio. Eh, Creo que tiene 2 posgrados en Estados Unidos, por ahí, ya me acuerdo. Y digamos que en el tema de movilidad activa, eso es lo que queremos. Digamos que el grupo lo que está haciendo en este momento es revisando documentos, leyendo documentos, eh, emparejándose pues por lo alto. Ojalá todos leyeran todos los documentos. Y se van a disponer el resto del año pues a mirar, es creo que la segunda pregunta que te hacía como las preguntas orientadoras. La primera es qué es movilidad activa, qué se ha hecho en movilidad activa y qué hace falta por hacer en movilidad activa, en qué deberíamos investigar, qué nos hace falta en Colombia respecto a otro país. Creo que esas son más o menos las preguntas orientadoras. Entonces, no sé, antes de cederte la palabra, si alguien del grupo de movilidad activa, Ángela o Luis Carlos o Sebastián, que son los líderes, o cualquiera de los 10 estudiantes de movilidad activa, de pronto quiera decir unas cortas palabras. Son muy tímidos los estudiantes, no prenden la cámara. eso suele Aló. suceder. No, mentira, Luis Carlos, Luis Carlos. Hola, profe, compañeros, y hola, ingeniera María Fernanda, ¿cómo está? Para Hola. nosotros, pues, muy chévere que estés aquí y nos puedas como orientar un poquito de los temas de movilidad activa que hay en el momento, que son como tendencia para investigar. Y nada, pues, te deseo la palabra y en serio estamos muy agradecidos con tu presencia. Muchas gracias. No, pues a mí me parece súper chévere cuando, me gustó mucho cuando William me llamó a invitarme, porque pues es algo que de lo cual me gusta mucho hablar y pues es, digamos que una cosa interesante es que eh, el tema nunca se acaba. Siempre existe más y más y más y más y más, porque desde la movilidad activa, el asunto es que apenas está empezando, por lo menos para nosotros en Latinoamérica. Entonces, vale la pena entender bien eh, qué es eso de la movilidad activa, qué se necesita para moverse activamente. Vamos a ver por acá, voy hablándoles yo aquí más o menos y ahorita hablamos de más técnicamente de movilidad activa, pero precisamente para qué se necesita la movilidad activa, quiénes necesitan la movilidad activa, cómo nosotros desde la ingeniería que nos enseñaron, y esto es algo que a mí me parece muy chévere, y es cómo podemos hacer para que esas personas esos, digamos, esas profesiones que no conocen nuestra técnica de ingenieros puedan entender cuál es el problema para poder solucionarlo, porque la movilidad activa lo que está haciendo es que fue un problema que apareció tras una solución. Y ahora es una solución a un problema. Entonces es bien interesante. Les tengo preparado precisamente algunas lecturas, de pronto les interesan, pues digamos que como esto es un tema que ha evolucionado tanto, pues sí, hay bastantes artículos científicos, pero pues yo generalmente recomiendo también paralelamente, y porque son una gran base de información, otras publicaciones que son un poco más abiertas al público y están destinadas más a tomadores de decisión, entonces son un poquito más digeribles. Y pues estas tienen un montón de información que les puede interesar a ustedes. Entonces, pues nada, William, muchísimas gracias. Pues sí, yo trabajé en la Escuela Colombiana de Ingeniería hasta hace 2 años, hasta 1 año y medio, creo. No me acuerdo ya. Fui profesora de Daniela. Daniela fue monitora mía cuando dictaba ¿cómo es? Ingeniería de Tránsito y Transporte. Sí, tránsito y transporte. Em, y también allá
cuando llegué a la universidad, cuando volví de hacer las dos maestrías, pues es bien chévere, una en ingeniería de transporte y otra en planeación urbana, pues llegué a trabajar a la escuela y también empecé a hacer un semillero. Ese sí empezó, o sea, no tiene todos los años de los años de los años que tienen ustedes, pues mucho más chiquito, pero pues también empezamos a hacer un semillero de estudios de movilidad. Hicimos unas cosas chiquitas, algunos estudiantes hicieron investigación. em, Salí yo de la escuela y precisamente Mónica Suárez, tú la conoces, William, pues ella tomó el semillero y exactamente, y se pasó exactamente lo mismo. Ya no es solamente tránsito y transporte, sino que ahora es también movilidad y territorio. Entonces es bien chévere cómo los procesos y los grupos van evolucionando conforme a las necesidades y a cómo se vayan moviendo. Y pues yo todavía sigo en contacto con Mónica y seguimos hablando mucho y me parece muy bonito que estas ideas que tiene uno con los estudiantes para que crezcan y hagan un montón de vainas, no se mueran. Entonces eso me parece súper, súper chévere y pues todo esto que cuentas que pues va cambiando de mano y va evolucionando, pues me parece chévere porque pues ese, literal, ese semillero es mi bebé y ya veo que está creciendo, pues algún día será tan grande como el de ustedes y tan próspero. Pero entonces, bueno, entonces, si quieren, voy a compartirles mi presentación ¿dónde está? Aquí. Es la Universidad de Atlántico de Norte. Sí, más o menos, la Escuela Colombiana de Ingeniería nació hace, uy, 40 y pucho de años, y sí, antes de compartir, lo oculto un segundito y les cuento, eh, la Escuela Colombiana de Ingeniería nació de un grupo de profesores de la Universidad Nacional y un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional que en los años que serían 60, 70 más o menos, creo yo, em, estaban cansados de los cierres continuos de la universidad por los problemas de orden público. Y entonces decidieron abrir toldo aparte y abrieron toldo aparte en una casita en Usaquén. Y pues empezó a llegar más gente, más gente, más gente. Y pues en este momento la universidad es más grandecita, está allá en la norte, en la 205 y pues ya está mucho más grande, ya no son solamente una ingeniería que es la ingeniería civil, ya tiene muchas carreras, tiene maestrías, tiene especializaciones, tiene doctorado, entonces pues sí, es la hijita chiquita del norte de la Universidad Nacional, entonces para nosotros es muy bonito saber que tenemos esa relación con ustedes, pues de origen y de quiénes son los papás de la universidad. Entonces, ahora sí. Entonces, yo aquí tengo planteado unas cuantas cosas y sí me gustaría, parece muy chévere que ustedes sepan de movilidad activa y seguramente han leído muchísimo más de movilidad activa que yo, lo mío es casi experiencia y ensayo y error. Entonces, una de las cosas que me parece importante que entendamos de la movilidad activa es cuál es el objetivo de la movilidad activa como elemento y herramienta de la accesibilidad y la equidad. Porque no es solamente que cumpla ¿cómo se llama? Un objetivo técnico. Y ahí sí estoy de acuerdo, muy, muy de acuerdo con William cuando habla que en estos semilleros, en esto de la movilidad, especialmente por lo que es algo que está tan cerca del ser humano, pues que no sea solamente de ingenieros, sino que sea de sociólogos, de psicólogos, antropólogos, arquitectos, em, especialistas de la salud, porque tiene muchas cosas relacionadas, politólogos, porque hay de todo y de ahí hay todo para todos y tenemos que hacer que esto sea algo bueno. Entonces, lo que propongo esta agenda rapidita es esto, entonces hablar de qué es eso de la movilidad activa, cómo se puede relacionar con la accesibilidad y la equidad, qué se necesita para que haya una movilidad activa. Esto es creo que este pedacito William ya lo conoce, creo que Dani también. ¿Cómo está relacionado el nivel de servicio con la seguridad vial para que sea como de pronto un impedimento para la seguridad, para la movilidad activa? ¿Qué es Ingeniera, eso del urbanismo táctico? Señora, qué pena, es que la presentación se está viendo, o sea, se ve es como el PowerPoint normal, no se está viendo la nueva presentación. no, ahí espérate un segundo. Entonces dame un segundito. A ver, vamos a voy a dejar de presentar y vuelvo a presentar a ver si así sí se ve. Chun. ¿Así sí?
¿Mejor? Sí, 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 señor. así sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, entonces, y segundo, pues, ¿cómo hacemos para que esa movilidad activa que se va a llevar a cabo en el espacio público, pues de dónde vamos a sacar espacio público para que las personas se muevan? Entonces podemos hablar de redistribución de espacios viales, podemos hablar de urbanismo táctico y finalmente es más o menos algunos documentos que, pues a mi parecer son interesantes para orientarnos acerca de cuáles son los principios que debe tener la movilidad activa. Y al final les voy a dejar unas lecturas recomendadas, lo que les digo, que son unos manuales, unos documentos de acceso libre, que vale la pena, valdría mucho la pena que ustedes los revisen pues, para sus investigaciones y sacarles jugo y poder hacer proyectos y pensar de manera crítica, que siempre es lo más interesante que hay. Entonces, primera cosa, ¿qué es la movilidad activa? Entonces, aquí el asunto es que es difícil, yo creo que el grupo que está trabajando en movilidad activa, es muy difícil definir qué es eso. Yo encontré, digamos que la más chévere que he visto, como la más sencilla, porque eso es una cosa compleja, la más sencilla que he visto es una que tiene la Secretaría de Movilidad del Valle de Aburrá, el área metropolitana del Valle de Aburrá, y tiene dos cosas importantes. La movilidad activa hace referencia a usar el cuerpo para caminar o impulsar otros medios de transporte. Es decir, y así el medio de transporte sea uno mismo, o sea, mover sus piernitas, mover los brazos para impulsar un vehículo donde ese mismo vehículo puede ser uno. Y la movilidad activa está relacionada con la capacidad del ser humano para desplazarse usando el cuerpo, ya sea caminando u otros medios de transporte que aprovechan al ser humano como motor. Entonces, por ahí, simplemente estamos diciendo que la movilidad activa no necesita motores eléctricos, no necesita motores, bueno, eso lo podemos, es un poquito más, eh, digamos, criticable, dialogable, pero no, preferiblemente no, aunque algunas personas lo necesitan, de pronto chévere, que no haya motores eléctricos, pero eso sí, que no haya motores a combustión, cero motores a combustión, porque precisamente por ahí también la movilidad activa está muy relacionada con la sostenibilidad, y entonces la sostenibilidad y la combustión y toda esa generación de esos gases, esos NOx y CO2 y CONs son contaminantes, entonces no queremos eso. Una cosa importante es que para poder impulsar la movilidad activa, entonces sabemos que estamos en un mundo que tristemente las ciudades están hechas para el carro. Entonces, pues una cosa importantísima es que las políticas públicas que tienen las ciudades es que hagan ese push and pull, que saquen que saquen a las ciudades, a los usuarios que están utilizando vehículos privados a combustión, o sea, carro, que se desarrollen políticas en donde usar el carro sea más costoso, sea más complejo, sea más difícil, sea más caro, sea más, sea mal visto. Y que utilizar la bicicleta, las patinetas, que caminar sea mucho más atractivo, mucho más interesante. Entonces, pues, la idea es eso, que haya un push and pull, que me saquen de un lado y me inviten al otro. ¿Mm? Entonces vamos a ver eso de la accesibilidad y la equidad para poder empezar a hablar de la movilidad activa. Entonces, aquí tengo yo unas ideas de por qué hay que favorecer la movilidad activa. Ahorita les voy a preguntar a ustedes y las respuestas de ustedes también van a quedar en esta presentación. Entonces, ¿por qué hay que favorecer la movilidad activa? Eh, Primero, porque moverse activamente es una necesidad básica de todos los seres humanos. Y lo estamos viendo ahorita que estamos encerrados en la casa trabajando al frente de una pantallita. ¿Mm? A todos, creo que a nadie, ni al más perezoso le hace falta decir, a todos nos hace falta salir a caminar, darnos una vueltica, ese pedacito de caminata que hacíamos mucho y ahorita que nos van a encerrar otra vez, entonces estamos como que nos estamos anquilosando. Entonces, es una necesidad humana moverse. ¿Mm? Siguiente es que vale la pena que todos entendamos que en algún momento de nuestros desplazamientos, o sea, así usted tenga bicicleta, así usted tenga carro, bus, avión, helicóptero, lo que usted quiera, el primero y el último tramo los va a hacer caminando. La teletransportación todavía no existe, entonces si va a haber, si todos los viajes, no importa el modo de transporte que uno esté utilizando,
pues si el primero y el último va a ser prácticamente caminando o bueno, desplazándose de alguna manera si no puede caminar, entonces pues hay que fijarse en eso. ¿Mm? Trae beneficios para la salud, entonces sabemos que es actividad física, actividad cardíaca, que está ejercitando, que estamos aceitando nuestras articulaciones, estamos ejercitando nuestros pulmones, nuestra piel está recibiendo vitamina D del sol, aunque esté medio nubladito hoy, pero entonces eso, estar en la calle y moverse es bueno para el cuerpo desde todo punto de vista. Además, pues estamos haciendo, intercambiando químicos que nos hacen felices. Es amigable con el ambiente porque pues no estamos generando contaminantes. Es bueno para la economía porque no solo no estamos, ¿cómo se llama? Pues es barato. Moverse en bicicleta, moverse caminando, moverse en patineta, si la patineta es de uno, es barato. Uno no tiene que pagar parqueadero, uno tiene que pagar rodamiento, impuestos, seguros, nada. Entonces, es barato para el que está caminando y para el que está montando en bicicleta. Y favorece el comercio, porque pues cuando uno está caminando, uno se da cuenta mejor de su entorno. Cuando va rápido en un carro, cuando va rápido en un bus, cuando va rápido en una moto, no alcanza a ver el paisaje, no alcanza a disfrutarlo, no alcanza a enterarse de qué está pasando en el mundo. Entonces favorece la economía en que si yo voy caminando, voy en bicicleta, y esto es algo que en alguna reunión de un proyecto estábamos hablando, y es que cuando uno va en un carro, a uno no le huele a pan. Uno va caminando por la calle y huele a pan y ahí entró. Y está favoreciendo la economía de un panadero. Y si va caminando y encontró otra cosa, entonces está favoreciendo, uno va caminando por la calle y encuentra a alguien que está vendiendo joyas, alguien que está vendiendo cositas, se encontró una tienda que abrieron por ahí, entonces está impulsando la economía. Entonces, la movilidad activa es buenísima para la economía porque es barato, uno no le cobran, pero si empieza a gastar plata y está moviendo a la economía de otras personas, entonces eso está bien. Eh, y aquí hablamos de algo importante y es la accesibilidad. Y entonces aquí, para un momentico de hablar yo, y cuéntenme ustedes, abren sus micrófonos si quieren, y cuéntenme ustedes qué es la accesibilidad. Ustedes que me imagino que esto lo han tratado y lo saben de pronto mejor que yo. ¿Qué es la accesibilidad? Así no sean los de movilidad activa, pueden ser los otros. Bueno, Cuando pues una región es accesible. yo diría que una región, ¿me escuchan? Sí. Yo diría Sí. que una región es accesible cuando es posible satisfacer las necesidades que uno tiene de movilidad. Por ejemplo, que uno pueda realmente ir al colegio, uno pueda ir a su oficina, uno pueda acceder a un supermercado. Y ya cuando se habla de accesibilidad en movilidad activa, pues que uno pueda acceder a todos esos servicios sin la necesidad de un bus o transporte motorizado. Ok. ¿Alguien más por ahí que quiera complementar esa respuesta? Porque fíjense ustedes que ahí estamos hablando de que la accesibilidad está determinada porque yo pueda llegar a un lugar, que no tenga que no tenga, necesite medios extraños para llegar a un lugar, que no necesite lo que estábamos hablando ahorita, que no necesite comprar un carro, que no necesite comprar un helicóptero, que no necesite aprender a teletransportarme, sino que sea relativamente sencillo. Y ese poder llegar al lugar, entonces es de referencia a diferentes tipos de capacidades humanas. ¿Mm? Ese poder que sea, si yo puedo caminar, que pueda caminar hacia ese sitio, que pueda encontrar una combinación modal que me lleve a ese sitio. Em, Otro es la capacidad, bueno, y si no puedo moverme yo sola, si no puedo caminar, entonces que esas ayudas que yo tengo, unas muletas, una silla de ruedas, un perro guía, puedan utilizar la infraestructura y los sistemas para que yo llegue allá. Entonces, ese poder tiene que ser desde el punto de vista de capacidades físicas. Y la otra, que sean las capacidades económicas. ¿Mm? Que poder llegar a ese lugar no me cueste un ojo de la cara. Que ese poder esté dentro de mis capacidades económicas personales y que yo sea el promedio de la población o por debajo del promedio de la población y que no sea así, que no sea algo extraño, difícil, exclusivo. Entonces, ese poder que sea poder físico, pues, capacidad física, que sea poder económico y poder social, que no sea solamente para unos poder acceder a lugares que yo necesito para suplir mis necesidades. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo quiero llegar a un lugar, a otro lado,
pues es para sacarle provecho, es para trabajar, es para hacer mercado, es para ir a estudiar y si voy a estudiar, entonces voy a progresar y voy a ser mejor persona y voy a progresar también económicamente. Entonces, es ese acceso a una, que sea la posibilidad de llegar a un sitio para mejorar mis posibilidades de vida. Entonces, fíjense ustedes que cuando empezamos a hablar de accesibilidades son esas dos cositas. No solamente el camino hacia allá, no el camino económico y social y físico, sino que qué va a pasar allá cuando yo esté en ese sitio. ¿Mm? Entonces, que yo pueda ir a trabajar así esté en muletas, que yo pueda ir a la universidad así me falte una pierna, que yo pueda ir a comer, ir a comer a comprar el pan, así solo tenga para el pan. Entonces, a eso hace referencia la accesibilidad, a poder hacerlo, porque ese poder me va a permitir crecer, evolucionar, mejorar mis posibilidades. ¿Mm? Entonces, es eso, en eso consiste la accesibilidad. ¿Mm? No solamente llegar a ese punto. Y pues, ¿cómo se hace? Pues esto lo sabemos, es la caminata especialmente, porque hablamos de movilidad activa, casi siempre hablamos de caminata, es ¿dónde vamos a caminar? ¿Cómo vamos a caminar? Y entonces eso es donde se hace. No necesitamos infraestructura, por eso también es económica. No necesitamos infraestructura extraña, no necesitamos reinventar el andén, la acera, no la necesitamos. Necesitamos de pronto darnos cuenta que a veces son muy pequeñas o que son muy altas o que están hechas de materiales que no son amigables con el ser humano, o que si tienen rampas, entonces no están bien hechas, sino que son esas rampas que tienen al final una cosa como de 1 o 2 pulgadas y de rampa no tiene nada, sino es un andén chiquito. Entonces es eso. Y es encontrar que esa movilidad activa necesita de espacios públicos y que entonces esos espacios públicos tienen que tener unas características específicas y que todas las ciudades tienen espacios públicos. Lo que pasa es que están ocupados por otra cosa, por carros, por ejemplo. La vía es un espacio público. Entonces, por eso nos estamos hablando acerca de cómo redistribuir ese espacio público. Entonces, por ahí es importante esa cosa. Esto que les voy a mostrar aquí, les voy a mostrar aquí 2 diapositivas, 3 diapositivas, mentiras, interesantes de la encuesta de origen-destino del 2019 de Bogotá, y es cómo está la movilidad activa en Bogotá. ¿Mm? Les muestro la de Bogotá porque es la más reciente. Si tuviera otra más reciente en Medellín o Cali, les muestro esa. Pero en Bogotá es la que estamos mirando ahorita para hacer esos estudios y esos cálculos. Fíjense ustedes, casi de los viajes totales, esta es la partición modal en Bogotá, casi la cuarta parte de las personas, su modo de transporte normal en un día normal es caminar, es ser peatón. ¿Mm? Entonces, importantísimo, tenemos que mirar a ver cómo se está moviendo la gente para empezar a mirar a ver dónde vamos a dedicar nuestros esfuerzos, nuestros estudios, la calidad del servicio. Entonces, fíjense ustedes, aquí, si sumamos las 2 formas de movilidad activa que conocemos o que aparecen aquí, obviamente falta la patineta. En el 2019 todavía había patinetas, o ahí estaban empezando las patinetas, mentiras. Si sumamos las 2 formas de movilidad activa, que son peatón 23.9% y bicicleta, tenemos casi el 30% de la población se está moviendo, está utilizando movilidad activa. Si nos podemos poner exagerados, la tercera parte de la población en Bogotá utiliza movilidad activa. Entonces es importante entender cómo son esas proporciones, porque no es que vamos a hacerles un favor a alguien porque pues de pronto alguien quiere caminar, no, es que ya la tercera parte de la población colombiana se está moviendo activamente, de los bogotanos se están moviendo activamente. Entonces vale la pena tener en cuenta esos numeritos. Fíjense ustedes que empezamos a justificar nuestras acciones con datos. ¿Mm? Por aquí tengo otra y es esta en la totalidad de las etapas de viaje. Es decir, se están sumando todos los viajes. Miren lo que aquí ya está un poquito más disgregado y tenemos los que van a pie, los que van en patineta. El bicitaxi lo podemos contar y la bicicleta. Y tenemos 32 más 6, 38%, más 2 cositas chiquitas, 38, 39% de los pedacitos de los viajes pequeñitos que se hacen segmentados en la ciudad son movilidad activa. Entonces estamos hablando de un porcentaje gigante. ¿Mm?
Entonces ya aquí estos ya se empiezan a sumar los que van a caminar hasta Transmilenio, los que van a caminar hasta la parada del bus, los que van a caminar a buscar el taxi, por ejemplo, los que van a caminar buscando una patineta. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes, está bien interesante esto, y bueno, esto ya es Bogotá región, pero fíjense ustedes que es que no es que estemos haciéndole un favor a alguien y no estamos moviendo millones de personas, sino que es una gran cantidad de gente la que se está moviendo activamente. La otra cosa es, y esta es una parte bien interesante, y aquí viene un comentario medio raro, y es que me parece muy chévere, y esto es paréntesis que ya entra otra vez a la presentación, y es, me parece muy chévere ver tantas mujeres acá. Me parece supremamente interesante, porque una vaina interesante, mis queridos, es que las mujeres tenemos otro punto de vista y tenemos problemas que ustedes a veces no conocen, señores, lo siento. Pero entonces viene aquí la pregunta, en Bogotá, ¿quiénes utilizan la movilidad activa? Fíjense ustedes, miramos la bicicleta, los hombres montan en bicicleta más que las mujeres, bien, pero ¿quiénes son los que caminan en esta ciudad? Las mujeres somos las que caminamos en gran cantidad. Y bueno, las mujeres, voy a decir, las mujeres son las que caminan. ¿Mm? ¿Por qué? Porque entonces empezamos a mirar aquí una cosa interesante y es, necesitamos entonces pensar en una infraestructura y en esa accesibilidad y en esas necesidades particulares de las mujeres. ¿Cuáles serían las necesidades particulares de las mujeres? Pregunto yo a ustedes que están aquí y han estudiado este tema. Y el que responda puede ser hombre o mujer, no importa. Pero ¿cuáles necesidades particulares puede tener una mujer que no tenga un hombre en movilidad activa? Todos calladitos. Bueno, yo creo parte que una de las diferencias es que las mujeres tienden a ser más, em, ¿cómo sería? Menos arriesgadas. Entonces, uno usualmente los que ve siendo más intrépidos, usualmente, claro, suelen ser hombres y Ok. más que todo en la bicicleta. Entonces, por ejemplo, uno me da la percepción a mí personal que las chicas suelen andar un poco más despacio y suelen también como respetar un poco más las señales. Entonces diría que en ese sentido, al ser como más reservadas con los temas de seguridad vial, pues están buscando espacios mucho más seguros que los hombres. Muchas veces tomamos riesgos que no deberíamos, aclaro. Tenemos instinto de conservación. Exactamente, esa es la palabra correcta. Es como un instinto de conservación mayor y por lo tanto, pues el espacio a veces tendría connotaciones un poco más agresivas en términos de seguridad vial. Y eso, Ok, pues, es un punto. muy bien, gracias Rafael. ¿Alguien más quiere decir algo? Entonces hay una cosa que no sé ustedes, díganme ustedes aquí las mujeres de este semillero, pero las mujeres necesitamos que la infraestructura sea un poquito más cómoda. Necesitamos que sea más segura en el sentido en el que si nos piden en nuestros trabajos que vayamos en tacones, no queremos que esos andenes estén rotos. Si vamos a caminar de noche por la calle, no necesitamos que esos andenes estén oscuros, porque es peligroso para nosotras, porque nos da miedo no llegar a la casa o llegar incompletas o llegar vueltas chicuca. Eso para ustedes y para mí, pero pensemos de pronto también en las mujeres cabeza de familia. Las mujeres cabeza de familia que hacen el mercado de la semana, el mercado de la quincena, y de pronto van con un carrito de mercado. Necesitan que esa infraestructura tenga rampas adecuadas. Ya no es bicicleta, es que la infraestructura tenga rampas adecuadas para que una mujer que va con su carrito del mercado pueda ir cómoda. Una mujer que generalmente son estas y esta palabra es importante para ustedes en movilidad activa, es que las mujeres desarrollamos o las mujeres desarrollan, porque yo personalmente no lo hago, actividades de cuidado. ¿Mm? Son las que cuidan los niños, en su gran mayoría, digo exactamente lo mismo que dice Rafael, en su gran mayoría son las que desarrollan actividades de cuidado, son las que cuidan a los adultos mayores, son las que cuidan niños, y pues esas actividades de cuidado necesitan una cantidad, ¿cómo se llama? Unas características particulares de la infraestructura. Así como decías tú, Rafael, por ejemplo, que los hombres cuando montan en bicicleta se van no importa, por entre los carros, cosas así. Imaginemos una mamá que va con su niño a llevar a su niño al jardín en bicicleta. ¿Quiere una mamá con su niño que va en su sillita irse por entre los carros? No.
¿Quiere una mamá de pronto que va por la ciclorruta que esas rampas tengan unos desniveles brutales? No, porque el niño va en la silla y pues sí, uno va solo en la bicicleta y brinca y se levanta un poquito y listo. Pero un niño que vaya en una silla, en un brinco de esos, lo descuadró. Un chinito llega desbaratado al jardín. Entonces, fíjense ustedes que entendiendo esto, entendiendo quiénes están haciendo uso de esa infraestructura, empezamos a ver qué es lo que necesita tener esa infraestructura, quiénes la están usando, mamás, enfermeras, porque estamos viendo peatonas, ¿m? Entonces, mamás, enfermeras que van a llevar, mujeres que van a hacer esas tareas de cuidado, sacar a pasear a la abuelita. Entonces yo no puedo sacar a pasear a la abuelita con una rampa gigante porque la abuelita no puede caminar eso, el abuelito no puede caminar eso. ¿Mm? Un niño chiquito que esté aprendiendo a caminar no se puede llevar no se puede llevar a que haga cosas difíciles y que la infraestructura no sirva. ¿Mm? Entonces, es bien importante entender quiénes la están usando para ver qué características deben tener. ¿Mm? Ustedes y yo, que en su gran mayoría tenemos nuestras dos piernitas caminando y estamos bien, pues uno dice, me corro un poquito y camino por un lado. Si eso está roto, pues me salgo un momentico a la calle y vuelvo a subir el andén. Pero piensen en el abuelito, piensen en el que está en silla de ruedas, piensen en la mamá con su niño en la bicicleta. Entonces, es bien compleja la cosa. ¿M? Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta para entender a quién le vamos a dar esa movilidad, quién necesita que le demos esa movilidad. ¿M? Y aquí último, yo me imagino que este problema ya ustedes lo conocen y es el problema de la primera y la última milla. Entonces, esa primera y última milla lo que nos está diciendo es, esto ya es aparte, ya no es de quiénes lo están usando, sino también para qué se usa la, la movilidad activa, que no es solamente ir de un punto a otro, sino que la movilidad activa nos está complementando los otros modos de transporte. ¿Mm? Entonces, la caminata, la bicicleta me va a dejar en un modo de transporte cuando yo haga ese primer viaje y ese último viaje también lo voy a hacer. Entonces, esos accesos a las estaciones de bus, a las estaciones de metro, de Transmilenio, del cable, tienen que ser amigables para que sea posible eso, accesar a ellos, que la accesibilidad también empiece desde esos puntos importantes. Entonces, la movilidad activa también hace parte de la multimodalidad. ¿Mm? Y aquí hay una cosa interesante y es, ¿cuál es la capacidad de un ser humano de moverse? Y entonces este es un estudio que hizo Despacio hace sí, 6 años, en donde se empieza a mirar, venga, ¿cómo se está moviendo, cómo nos estamos moviendo nosotros acá? Entonces, fíjense, un ser humano tranquilo, relajado, pues se puede mover 1 kilómetro alrededor de un punto, perdón, medio kilómetro, un kilómetro, se puede mover 5 cuadras a un lado y alrededor de un punto, sin cansarse, sin fatigarse, sin mucho afán, digamos. Si lo hacemos en bicicleta, son 15 cuadras, más o menos lo que me puedo mover yo alrededor de un punto. Entonces empecemos a mirar la movilidad activa. Bueno, y en una bicicleta con, ¿cómo se llama? Con algún tipo de asistencia, sin ningún cansancio, son 30 cuadras, se puede hacer mucho más interesante. Entonces ya son 3 kilómetros. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes una cosa interesante y es que todo esto es movilidad activa. Ustedes se imaginan em, ¿cómo puede la movilidad activa afectar o mejorar la capacidad y el alcance que tenga un sistema de transporte público, por ejemplo? Entonces podemos empezar a mirar acá, miren, este mapita es uno que me gusta a mí mucho. Y es que estas son todas las troncales de Transmilenio. Cada puntico que ustedes ven acá es una estación. ¿M? Estas cositas acá, estas peloticas, son 500 metros, son circulitos de 500 metros, es un buffer, es un circulito que se va creando, un buffer que se va creando con una cobertura de los 500 metros. Es decir, si yo vivo por acá, si yo vivo dentro de esa zona grisecita como verdecita, yo puedo fácilmente, tranquilamente, relajadamente acceder a una de esas a una de estas estaciones de Transmilenio caminando sin ningún problema. Y entonces tiene esta cobertura. Vamos a decir que el sistema de transporte tendría esta cobertura. Pero ¿qué pasa cuando ya empiezo a contar cuáles son las estaciones de Transmilenio que tienen paradero de bicicletas?
para que yo empiece a pensar en esa primera y en esa última milla. Entonces, aquí hay algunas estaciones en Bogotá que tienen parqueaderos de bicicletas y entonces, me devuelvo un momentico, ya la cobertura no es solamente los 500 metros, sino 1500 metros. Y entonces empiezo a decir que si yo me muevo multimodalmente en bicicleta, pues la cobertura de Transmilenio es gigante. Y ahora imagínense que todas las estaciones de Transmilenio tuvieran parqueadero de bicicletas y cualquiera pudiera llegar en bicicleta a la estación de Transmilenio. No, pues la cobertura de Transmilenio sería completa. O sea, Transmilenio cubriría toda la ciudad para los que montamos en bicicleta. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes que otro punto de la movilidad activa desde la accesibilidad es complementar los modos de transporte y que las áreas de captación de los sistemas de transporte crezcan. ¿Mm? Entonces, pensemos en eso. Es decir, que otra de las funciones de la movilidad activa es esa, es mejor, es volver los modos de transporte, integrar las maneras de moverse en la ciudad y mejorar la captación del sistema de transporte público. Entonces, fíjense ustedes que aquí la cosa se puede empezar a volver más interesante. Y miren, por ejemplo, si aquí hubiera, ¿esta cuál es? Creo que esta es, ay, esta es la NQS. Esta no tiene parqueadero de bicicletas. Entonces, pues nada, está muy complicado llegar si no es caminando. Entonces, más chévere. Imagínense las mismas peloticas grandes azules, pues me empiezan a cubrir toda la ciudad porque entonces ya empieza a ser una opción para mí. Si yo estoy en bicicleta aquí, si yo vivo por acá y estoy en bicicleta, entonces puedo decir, me voy por acá o me voy por esta estación. Y empieza entonces a flexibilizarse muchísimo más el servicio de transporte público. Entonces, por ahí, otra notica. ¿Para qué sirve la movilidad activa? Para mejorar el transporte público, para integrarlo. Entonces aquí viene esta pregunta y esas se las voy a hacer yo a ustedes. Y entonces aquí dejo de compartir un minuto y ahora voy a compartir por acá. Chun, 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 chun. Aquí, listo. Entonces esta es una pregunta que tengo yo para ustedes. Entonces, yo no creo que no puedo pasar presentación en Zoom o en pandemia sin hacer un menti. Entonces, pregunta para ustedes, ¿qué necesita una ciudad para transportarse de manera activa? Entonces, porfa, si pueden entrar a menti.com y el código es 6041-3942. Puede ser en sus teléfonos, puede ser en el computador donde nos estamos viendo ahorita. Y cuéntenme ustedes, en una palabrita, ¿qué necesita una ciudad para transportarse de manera activa? Creo que les dejé tres opciones para que den tres palabritas. Y miremos a ver qué encontramos de ustedes. Ya hay palabritas por acá volando. Van a anotar por acá el código. Bueno, ustedes son. Entonces, en esta llamada estamos 25 personas. Yo no voy a opinar, entonces somos 24. William, tú también estás invitado a opinar. Van 10 personas. Con que tengamos 15, 5 personas más, charlamos acerca de esto. Entonces, por acá, confort, infraestructura, seguridad, andenes, percepción de seguridad, ciclorrutas, rutas para bicicletas, integración, cultura ciudadana, multimodalidad, conectividad, sistemas de bicicletas públicas, incentivos, espacios, control, infraestructura amplia, sobre todo ahorita en pandemia.
Bueno, entonces fíjense ustedes aquí una cosa bien importante ya, 15 personas, bien, 16, ay, perfecto, gracias. Entonces, fíjense ustedes que empezamos a mirar a ver em, qué necesita una ciudad para moverse. Creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos infraestructura, que la infraestructura, pero ahí valga la aclaración, que necesitamos infraestructura que sea buena, o sea, que no sea simplemente construir ¿cómo se llama? eh, construir el andén, construir la ciclorruta, pero y ya. ¿Qué le pedimos nosotros a esa infraestructura? Yo personalmente diría, necesito que esa infraestructura conecte destinos. Necesito que esa infraestructura tenga las obras de arte necesarias para hacerlo. Entonces, que la infraestructura no se inunde, que la infraestructura no se hunda. Entonces, que la infraestructura sea buena y que esté bien pensada. No se preocupen que ya vamos a evolucionar un poquito más de esto. Que sea segura. Y entonces ahí sí estamos completamente de acuerdo también. Entonces, que no sea solamente segura en el sentido de que no me va a atropellar un carro, es decir, que tenemos seguridad vial, sino también seguridad personal. Entonces necesitamos entender que esos andenes, esas aceras tienen que ser iluminadas, tienen que tener lugares interesantes, bonitos, que pues si es necesario que tengan servicio de acompañamiento, celadores, policías. em, y cuando estamos hablando de seguridad también hablamos de otra cosa y no sé si ustedes han tocado este tema, pero es la seguridad de los números. No sé si ustedes lo conocen ese término, pero es que cuando la infraestructura o cuando algo se hace esporádicamente y lo hace muy poca gente, es algo inseguro. Y eso pasaba en Bogotá hace muchos años, hace unos, pensaría yo que unos 25 años de pronto, en que había muy poquitos ciclistas en Bogotá. Y entonces cuando empezaron a hacer la infraestructura, yo me acuerdo que cuando construyeron la ciclorruta de la 127, a mí me tocó la construcción de esa ciclorruta, verla. Mm, y pues no sé, la 127, eso eran que entre Boyacá y la Córdoba, más o menos, entre Boulevard y la Boyacá. Sí, entre la Boyacá y la Suba. Y empezaron a verse esos retornos de la avenida Suba sin señalización ni nada, y la ciclorruta los atravesaba. Y en esa ciclorruta hubo muchos, muchos, muchos ciclistas siniestrados, atropellados, chocados, asustados, porque no los veían, porque era algo rarísimo ver un ciclista por ahí. Empezó a aumentar el número de ciclistas y ya la gente está pendiente de los ciclistas. Entonces, es una cosa en que la seguridad, el volumen de usuarios, la demanda también da seguridad, porque se genera una sensación de presencia. Esa gente está ahí y hay que tenerles cuidado. Los peatones están ahí, hay que cuidarlos. Los ciclistas hay que cuidarlos. Entonces es importante eso. La seguridad nos parece importantísima. Entonces, seguridad vial, seguridad personal y seguridad en números. O sea, altos volúmenes están diciendo cosas interesantes. Por aquí estamos hablando, bueno, hay andenes, infraestructura, ciclorrutas, como que la palabra infraestructura se repite o se puede traducir como algunas de las que ustedes están, se ve ahí grandotota infraestructura. Estamos hablando por acá, percepción de seguridad, visibilidad, control. Entonces, bien, todo eso se traduce como en seguridad. Entonces, creo que esas dos palabras nos parecen interesantes, son palabras importantísimas. Y por acá veo otras espacios seguros, volvemos a seguridad, esa una infraestructura y seguridad, cultura ciudadana, importante, sí, entonces por ahí también estamos hablando de políticas públicas, entonces acuérdense que esto es un tema eh, de varias profesiones, espacios, proximidad, entonces por ahí entonces estamos pensando, fíjense ustedes, lo primero que había dicho yo, no necesitamos solamente la ciclorruta, los andenes, sino que haya un lugar a donde llegar, a que la andena, que la ciclorruta me lleve a alguna parte. Entonces, vamos bien. Entonces, ahora vamos a dejar un momentico, me devuelvo a mi presentación porque no lo pude hacer fácil. Chun, chun, chun. Y lo vuelvo a poner acá, un segundo. Listo. Entonces vamos a volver a compartir esta cosa porque sí, sí, no pude yo normalmente, pero pues ya. Entonces, bueno, la idea es que, entonces, bueno, la idea era que ustedes me respondieran aquí esta pregunta.
Pero entonces vamos a hablar aquí de una cosa importantísima y es algo que necesito que tengamos en cuenta todos nosotros. Y esta va a ser una clase de capacidad y nivel de servicio ráfaga. Yo me imagino que ya todos ustedes pasaron por esa clase, ¿cierto? Pregunto, ¿en qué consiste, para qué se calcula el nivel de servicio? ¿Para qué sirve el nivel de servicio? William, no quedaron bien enseñados. Entonces les cuento. O no, por ahí alguien amenazó con abrir un micrófono. Pues es que yo no sé si está, o sea, no sé si me acuerdo bien, pero creo que era como para conocer el nivel de, o sea, la manera en la que están operando las vías. Entonces, uno tenía distintos niveles de servicio y dependiendo de eso se ubicaba en que también estaba la infraestructura y pues en general el servicio que ofrece la vía. Ok, quieta ahí, Karen, quieta ahí, no vayas a apagar el micrófono. Entonces vamos a ver. Tranquila que aquí, si no, vamos a complementar todo lo que estás diciendo, todo lo que tú vas diciendo. Entonces, primero, ¿el nivel de servicio evalúa la calidad de la infraestructura? ¿O cuáles son las variables que entran al cálculo del nivel de servicio? O a esas curvitas que uno veía con unas cositas así y unas rayas así. Pues yo ¿Qué? recuerdo que sí se evaluaban partes de la cosa del servicio, o sea, de la infraestructura, digo, porque sí tenían en cuenta como partes, dimensiones del ancho del carril, tipo de vehículos que, como que transitaban por esas vías, o no Ok. sé si estoy confundida. Más o menos, pero tranquila. Entonces, una cosa importante, cuando uno va a calcular el nivel de servicio, ¿qué valores entraban? La velocidad, el volumen y la densidad. Sí, Esas sí, tres cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran las vías que tenían la calificación A? Las más rápidas, que fueran menos densas y movieran más carros. Y sí. resulta, gracias Karen, ya no te preocupes, no te voy a hacer sufrir más. Em, pero entonces, ¿qué pasa? Resulta, mis queridos, que entonces, pues el nivel de servicio, empezamos a usar eso para todo. Y entonces, les cuento yo, eso apareció a partir de utilizar el Highway Capacity Manual y entonces decidieron que entonces vamos a evaluar las vías, la infraestructura tiene que tener toda calificación A o B preferiblemente, eh, pero tampoco tanto, entonces vámonos por pronto por el C. ¿Y qué era lo que tenían? Que fueran vías rápidas, que hubieran una gran cantidad de vehículos y que fueran poco densas. Esas eran las tres. Una vía que tuviera esas tres características tenía un chulito y tenía una A. Si era una vía lenta que movía pocos carros, poco volumen, y los carros iban apretaditos, entonces era una vía EF. Fatal. ¿Mm? Y resulta, mis queridos, pues que eso no puede ser tanto así cuando uno está hablando de movilidad activa. Y resulta que a muchos ingenieros, a ustedes, a mí, a William, nos enseñaron eso. A Daniela no, porque yo le enseñé otra cosa. Pero entonces no nos enseñaron eso, que las vías tienen que ser rápidas, tienen que mover muchos carros y tienen que ir los carros más bien como relajaditos, no muy apretaditos. ¿Qué pasó? Entonces, ¿de dónde salió esto? Resulta gente que el nivel de servicio se alimentaron como en los 50 los gringos con el High Capacity Manual. ¿Por qué? Porque resulta que se estaban preparando, el gobierno de los Estados Unidos se estaba preparando para la construcción de las autopistas, del sistema de autopistas de los Estados Unidos. Y entonces, para poder construir todas esas grandes autopistas, pues necesitaban un manual, algo que les dijera cómo había que hacer esas autopistas. Con toda la plata que tenían los gringos, por lo menos el gobierno central, el gobierno federal, perdón, el gobierno estatal, sí, federal, eh, dijo, pues vamos a diseñar un manual para hacer autopistas. Y lo vamos a hacer desde la cabeza grande, desde el Departamento de Transporte, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Hicieron ese manual y le dijeron a las ciudades y a los pueblitos, nosotros les hacemos la autopista, hagan ustedes las vías internas. Y la gente dijo, listo, me parece un buen negocio, vamos a hacerlo así, pero se dieron cuenta que no tenían ni idea cómo se hacían esas vías, porque pues les iban a privar unas vías conectantes, ellos tenían que mejorar la calidad de sus vías, pero no sabían cómo hacerlas y no tenían manuales para hacer eso. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, ah, pues si ellos hicieron un manual y está bien, pues tomemos ese manual y nosotros hacemos lo mismo. Y entonces, ahí fue la gran metida de pata. Porque entonces resulta que las vías con las que se diseñaron las ciudades, las vías internas, las vías secundarias,
pues muchas se diseñaron con los criterios de diseño de una autopista. Y entonces los hicieron con carriles anchos, velocidad flujo libre, que solo se moviera, en teoría, lo que estaba diciendo Karen es cierto, que solo muevan vehículos livianos, que sea terreno planito, entonces las montañas, entonces aquí en Bogotá y en Manizales estamos, y en Medellín estamos fregados porque hay montañas, vías de 2 carriles en 2 sentidos, que no tenga resaltos, que no tenga turupes, nada. O sea, mi vía tiene que ser veloz, que si van a poner semáforos, póngalo siempre en verde, que no ponga paradas de bus y que no ponga cruzar peatones porque eso es un obstáculo frontal. Y así se diseñaron muchas vías y así agarraron, y entonces si eso hicieron los gringos y entonces nosotros aquí latinoamericanitos dijimos, ay, pues si eso ya lo están haciendo así, pues aquí debe estar bien y eso también debe servir para nosotros. Hicimos lo mismo. Entonces las vías de nosotros están diseñadas con criterios de autopista. La vía del frente, del frente de su casa está diseñada como si fuera una autopista gringa. Así de sencillo se las pongo. Obviamente después empezaron a hacer correcciones con la marcha, pero ya era tarde. Entonces miren esto. Bueno, esto, estas dimensiones tan grandototas también están en los barrios. Fíjense, salgan a la calle y ustedes, y muchos van a, cuando se asoman por la ventana, van a ver una vía, un carril de 350, de 360 para un barrio, para una zona residencial. Entonces, las vías urbanas fueron diseñadas como si fueran autopistas y el nivel de servicio multimodal apareció cuando ya era muy tarde. Multimodal cuando decíamos, entonces esta vía tiene que tener carros, bicicletas, buses y peatones. Pero ya para qué, ya las vías estaban hechas. Entonces, se aprendió como ingeniero a hacer la calle para después tener que desbaratarla porque no era la cosa como era. Entonces, hay que organizarlo bien. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Les vengo aquí a mostrar cuáles son las características, los efectos graves secundarios de eso. Carriles anchos invitan a correr. Entonces, esos carriles de 360 hacen que la gente literal corra a sus anchas. Este es un estudio en donde se está demostrando que este es el ancho del carril y esta es la velocidad de circulación. Carriles anchos invitan a correr. Por ahí, grave. Tramos rectos invitan a correr. Entonces, esto es una vía en donde hay 2 cuadras que están muy separadas, una cuadra de 200 metros, o sea, una cuadra de 2 cuadras, en donde el vehículo puede alcanzar a impulsarse tanto que pues puede llegar casi a 100 kilómetros por hora. Entonces, no están diseñadas. Igual, las autopistas son tramos largos y hay salidas largas entre uno y otro, entonces, pues los tramos largos invitan a que corran. Si las ciudades, las vías se diseñan con más intersecciones, pues el del carro no alcanza a impulsarse y no alcanza a alcanzar esa velocidad. Siguiente, ustedes bien en sus cursos de diseño geométrico de carreteras, yo me imagino, aprendieron que el radio de giro en una carretera está dada por la velocidad de diseño. Entonces, entre más grande la velocidad de diseño, más grande el radio de giro. Y eso mismo se hizo en las calles, en las vías. Entonces, miren, esta vía, esta intersección tiene un radio de giro grandote y lo amarillo está hecho con un radio de giro chiquito. ¿Qué pasa si en una carretera de altísima velocidad yo le pongo un radio de giro chiquito? El que va manejando tiene que frenar, porque no puede tomar esa curva tan rápido. Entonces, empecemos a pensar en hacer las intersecciones en la calle para que la gente pueda pasar, para que la gente pueda caminar, para que los peatones puedan caminar y empecemos a bajarle las velocidades a los carros con unos radios de giro un poquito más grandes, más chiquitos, perdón. Cerrémosles, apretémosles esas curvas para que no pueda correr. ¿Por qué? Porque la velocidad mata. Entonces, esto es algo que yo me imagino, ustedes en su movilidad activa y en su seguridad vial, saben que la velocidad mata, esto no lo tengo que decir yo. Entonces, esta curva lo que me está representando es cuál es la probabilidad de supervivencia de una persona que es impactada a diferentes velocidades. Si le pegan a 30 kilómetros por hora, hay 10% de probabilidad que se muera, pero 90% de probabilidad de que se salve. Pero si le pegan a 80 kilómetros por hora, es que seguro la matan. Si se salva, es un milagro. Entonces, pues estamos haciendo vías. Tenemos en nuestras ciudades, no son autopistas, pero las vías arterias, las vías secundarias, están hechas con carriles anchos que invitan a velocidad, con intersecciones largas que invitan a velocidad, con radios de giro anchos que invitan a correr. Entonces,
¿cuál movilidad activa? ¿Cuáles espacios seguros para los peatones? Si es que los estamos poniendo ahí a los ciclistas y a los peatones a convivir con vehículos que van muy rápido y que los van a matar. Entonces empecemos a pensar en eso. ¿Mm? Entonces miren, por ejemplo, aquí otra historia. Esas vías tan anchas, ¿qué pasa si las apretamos un poquito? Y empezamos a invertir eso que les acabo de mostrar. ¿Qué pasa si hacemos las vías más angosticas? Miren, pasamos aquí de 4 carriles de pronto a 2. Y entonces, uno, le bajé la velocidad al carro. Y dos, le hice la distancia de cruce más pequeñita al peatón. Ya no le toca a este pobre señor en silla de ruedas, no le toca saltar porque no había rampa, no le toca saltar el ancho de 4 carriles, sino el de 2 o el de 1,5. Movilidad activa. Entonces, ahí esto es lo que le hago referencia, que ustedes hay que pensar en infraestructura segura, en que la infraestructura piense en más personas. ¿Mm? Que no es solamente hacer la vía, no es solamente construir el andén, sino es construir el andén de manera inteligente. ¿Mm? Miren esta otra. ¿Por qué también apretar esto es un poquito así? Pues esto es simplemente eso es la misma cosa. Si lo achicamos, estamos reduciendo el ancho del carril, estamos reduciendo velocidad, estamos reduciendo radio de giro, pero también estamos mejorando la visibilidad. Este triángulo está representando ¿cómo se llama? El ángulo de visibilidad del carro. En un espacio llano, en este espacio llanito, pues no está viendo a la mitad de los peatones. Si estoy apretando, si yo aprieto con este par de muelitas, esta estrangulación aquí, el del carro los va a poder ver a todos. Entonces, de nuevo, no es solo infraestructura, es infraestructura hecha inteligentemente. ¿Mm? Y entonces empezamos a pensar, oiga, ¿y de dónde? Sí, necesitamos, ya entendiendo toda esa historia, de que las vías están sobredimensionadas, de que, y aquí si oyen un avión es porque estoy más o menos cerca del aeropuerto. Mm, y estamos hablando también de que ustedes mismos lo dijeron atrás cuando les pregunté, y es que las vías necesitan, perdón, la movilidad activa necesita espacio público. Pero el espacio público no hace referencia solamente a carros y a parques y andenes y ciclorrutas, y es de dónde voy a sacar yo todo ese espacio. Entonces, pues aquí viene esta historia y esta es una propuesta, y es que esto está pensado así, esto es un ejemplito que es de Nacto, que a mí me fascina usar. Y esto es una vía tradicional, esto es un ejemplo en donde se están moviendo unos peatones en unas aceras angostas, y en cada una de esas por hora se están moviendo 4.500 personas. Se están moviendo 1.100 vehículos en cada uno de esos carriles, cada uno de esos carros se está moviendo una persona, más o menos. Entonces se están moviendo 3.300 personas, y en los carros que están ahí parqueados, estacionados, no se mueve nadie. Pero ¿qué pasa si repensamos la vía desde el punto de vista de movilidad activa, de inclusión, de pensar en cerrar radios de giro, cerrar los carriles, de repensar ese nivel de servicio de mover carros? Porque lo que dice el nivel de servicio es mueva carros. ¿Qué pasa si yo lo devuelvo a mover personas? Y entonces el nivel de servicio lo pienso desde otra manera, desde la movilidad activa. Y eso es un punto importante que hay que pensar. El nivel de servicio, pues para una autopista, sí, hágalo como lo conocemos y como lo aprendimos a calcular, lo aprendimos a calcular nosotros, y como dijo Karen, vamos a medir eso, vamos a medir las velocidades. Pero ¿qué pasa si pensamos en los diseños desde el punto de vista de esto es una ciudad, esto muy seguramente es una zona comercial donde quiero que se mueva gente, quiero mover la economía, quiero moverlos más despacio para que puedan mirar el paisaje? Entonces, ¿qué pasa si yo reestructuro esto y hago andenes más anchos, si le doy espacio al transporte público, si le doy espacio a la bicicleta, si estrangulo este paso? Fíjense ustedes aquí, le hago invito a que sea más amable para la movilidad activa. Por los simples números de capacidad lo estoy diciendo, miren, ya los andenes ya no tienen 4.500, sino como ya están más anchos, entonces caben 8.000 personas. Estoy moviendo bicicletas que antes no se estaban moviendo, 7.000 personas. Estoy moviendo buses que sabemos que son muy eficientes, 6.000 personas por hora. Y ya le dejé un carril a los del carro, bien, perfecto. Pero entonces miren ustedes me devuelvo un segundito. Originalmente movíamos 12.300 personas en este ejemplo, y si lo modificamos, pues movemos 30.000 personas. Entonces, una parte importante de la movilidad activa es que tiene que dejar de pensar en las capacidades en términos de vehículos. La movilidad activa tiene que hacer los cálculos de capacidad de ingeniería vial en términos de personas, en términos de usuarios, de pasajeros movidos. ¿Mm?
Entonces aquí hay un ejemplito chiquito y esto es un ejemplito, a mí me gusta mucho utilizar los ejemplos de Nacto, del libro de Nacto, ahorita les cuento cuál es por si no lo conocen, es cómo podemos mejorar estas intervenciones. Entonces, fíjense ustedes qué tiene este carril, qué tiene este esquema de lo que yo les haya hablado ahorita. Entonces, esto tiene carriles anchos, tototototototes. Siguiente, tiene radios de giro gigantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos favoreciendo velocidad, estamos favoreciendo invisibilidad del peatón. Miren, por acá tenemos personas que están muy valientemente cruzando. Esto no es un ejemplo de una ciudad, pero tenemos puentes peatonales para cruzar 4 carriles, porque pues sí, son muy anchos, perdón, 3, 4 carriles porque son muy anchos y van rápido, entonces es peligroso. Pero volvemos a la cosa de la accesibilidad. Estamos obligando a las personas a que por 4 carriles de unos vehículos que deberían ir despacio, pues estamos obligándolos a que el usuario que tiene, que es es el que debemos proteger, el peatón, pues para cruzar 4 carriles lo estamos obligando a cruzar el ancho de un carril más la subida y la bajada que equivalen a otro carril. Quiere decir que para cruzar estos 4 carriles tendría que entonces caminar el equivalente a 12 carriles para que no bajara la velocidad del carro. Pero esto es una zona urbana, no es una autopista, entonces no. Entonces, pues esto hay que intervenirlo. Esto hay que apretarlo para el carro, hay que redistribuir el espacio y encontrar ese espacio público que ustedes dijeron que necesitábamos. Y entonces, una propuesta es esta. Busque el espacio que le está sobrando, encuentre el espacio que le está sobrando. Entonces, venga, cierre estos radios de giro. Miren todo este espacio público que encontraron acá, y este por acá también, y este y este. Entonces, espacio público con espacio para bicicletas, cupieron en esos carriles las bicicletas, caben los carros, hay espacio para que estacionen atrás, quitamos los espacios peatonales. Miren, aquí arriba hay vallas de parqueo. ¿M? Hay en los espacios públicos, entonces hay espacio para dejar para parquear o bicicletas, para que la gente se pueda sentar a mirar el paisaje. Entonces, fíjense ustedes que este tipo de intervenciones, eso es urbanismo táctico. ¿M? Entonces, no hay que tumbar la ciudad y volverla a armar. Con lo que existe, lo que pasa es que hay que tomar decisiones inteligentes y ser curioso todo este asunto para poder entonces empezar a decir, venga, el espacio público está ahí, lo que pasa es que se lo están dando al que no es. Se lo están dando al que es un poco más peligroso, al que es un poco más contaminante, al que hace congestión, y necesito pensar en ese 25, 30, 40% de viajes que se están haciendo en movilidad activa y pues que no estaban representados en este dibujito. Entonces, esas intervenciones me parecen a mí supremamente interesantes porque no es la ingeniería que nos enseñaron a nosotros, no es la ingeniería viejita tradicional, sino es de, venga, piense fuera de la caja. Y piense todo eso que usted sabe, que los carriles anchos dan velocidad, que los radios de giro dan velocidad, pero piénselo al contrario. Entonces, los carriles angostos reducen la velocidad. No quiero matar gente, quiero que la gente salga a caminar. Quiero que la gente salga en bicicleta tranquilamente. Quiero que la mamá pueda llevar a su niño en bicicleta tranquila sin pensar que alguien lo va a atropellar. ¿Mm? Entonces, es eso, es poder lograr esas intervenciones, fíjense ustedes, muy chéveres y relativamente no son costosas. Miren aquí esto, me devuelvo un segundito en que era tierra de nadie. Miren este aquí, ay, pues aquí es cuando uno dice, bueno, ay, me pusiste un separador, gracias. Y este señor aquí con su niño de la mano, pues ni siquiera hay cebra, o sea, ni siquiera sabe por dónde puede pasar. Pero ¿qué hicieron ahora? Miren, le hicieron un separador que va hasta allá. Y esos separadores largos, largos, largos que llegan hasta este punto casi, lo que están haciendo es cerrando el radio de giro, están apretando el giro, están apretando los carriles. Entonces, el señor que va a pasar con su niño, pues puede pasar, tiene una buena rampa para cruzar en una zona delimitada con una cebra y tiene un espacio aquí para descansar. Es un refugio, el separador no es, el separador es súper chévere porque es el que canaliza, es el que cierra los radios de giro y le da un espacio al peatón de refugio para cruzar. Puede que no sea un señor con su niño, puede que sea un abuelito, una abuelita que camina más despacio. Entonces, fíjense ustedes que lo que hay es que buscar esas herramientas para reinventarse la infraestructura. ¿Mm? Este es otro ejemplito sencillito, pero pues creo que ya estoy por encima del tiempo. Estos son unos ejemplitos, esto es en Moscú. Entonces, fíjense ustedes, se le quitó el montón de carriles, se le quitaron como 5 carriles a los carros,
se canalizó para que fuese uno solo y el resto es espacio para los seres humanos. Esto es en Bogotá, en el barrio Inglés. Esto es una glorieta gigante, esto es cerca al portal del Tunal. Y lo que se hizo fue analizar cuáles eran la demanda, cuál era la demanda de cuáles puntos, y entonces se descubrió, por ejemplo, que a este ramal no estaba entrando gente, perdón, a este ramal por el cual no sale nadie, estaba entrando solamente la mitad del volumen que estaban esperando, y por acá salía solo la mitad del volumen, y solo interactuaban estos dos ramales. De aquí para acá, de los de aquí arriba, no interactuaban con los demás, y de a los de acá no entraba nadie más. Entonces dijeron, bueno, pues cerremos a que estos dos interactúen ellos solitos y dejemos que estos se muevan solos. ¿Qué hicieron? Esta vía, como es relativamente cerca al portal Tunal y era como una especie de atajo por la Boyacá, se llenaba de tractomulas que querían esquivar el trancón de la Boyacá. Y entonces esto es una zona en donde en cada una de estas punticas de la glorieta hay tiendas, hay gente viviendo, hay niños, y esto por acá arribita donde dice después, hay un colegio, entonces hay niños de colegio circulando. Entonces, ¿qué hicieron? No, pues estrangulemos esa cosa y que las tractomulas no quieran pasar y que los carros que están ahí pasen más despacio. Y esto funcionó. Entonces, esto fue un piloto, está hecho con colores, porque pues así es el urbanismo táctico, mis queridos, los que están haciendo movilidad activa. Así es el urbanismo táctico. Uno llega con pintura, con baldes, con señalización temporal, arma su proyecto, mide, encuesta. Si funciona, lo deja definitivamente, negocia con el alcalde de turno, lo deja definitivamente. Si no funciona, si no le dieron permiso, entonces simplemente se lleva sus corotos y aquí no pasó nada. Ojalá las cosas pasen. Pero esta es una intervención que me pareció súper linda. Y la llevo en mi corazón porque fue la última tesis que escribieron mis estudiantes antes de que yo me fuera de la escuela. Entonces hicieron un análisis de esto. Y pues esta chiquita, esta también está muy cerquita de mi corazón porque fue una de las primeras cosas que empecé a hacer con las que ayudé en Despacio y es el Parque de los Niños en Bucaramanga. Entonces miren este giro, de nuevo, un radio de giro gigante, velocidades, terrible. Pero ¿qué pasa si estos son aquí New Jerseys en concreto, son materas en concreto? Está cerrado, está pintado, se le asignó el espacio al peatón, se le cerró el radio de giro a los vehículos, las velocidades de circulación no disminuyeron considerablemente, pues digamos, no considerablemente para los peatones, para los del carro creo que la diferencia en tiempo de viaje creo que fueron como 1 minuto, 2 minutos, pero para los peatones el tiempo de espera para cruzar, para sentirse seguros, se redujo a la tercera parte. Entonces, fíjense ustedes que son intervenciones súper sencillas pensadas en movilidad activa. ¿Qué les recomiendo a ustedes antes aquí de que terminemos? Que se utilicen, yo por acá les doy 3 recomendaciones importantes acerca de principios y literatura de movilidad activa. Entonces, la primera cosa, les recomiendo que le echen un ojito al estándar del TOD, que es el desarrollo orientado al transporte sostenible. Entonces, esto lo desarrolló ITDP, que es el Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo, y desarrolló una lista de chequeo para definir si la infraestructura y el desarrollo global de una ciudad es orientado a la movilidad sostenible o no, pensando en peatones y ciclistas. Entonces, definió 8 principios. Una ciudad debe ser posible, se debe poder caminar, se debe poder pedalear, debe ser conectada de manera sencilla, modos sostenibles activos, debe poder transportar a las personas eficientemente, debe tener mezcla de usos del suelo para que no sea que aquí es en donde vivo, allá es en donde trabajo, allá es en donde compro, allá es en donde como, allá es en donde me enfermo, y cada allá está a 5 kilómetros uno del otro. Sino, ¿qué pasa si tenemos un acá, en donde vivo, como trabajo, estudio, me alimento, me enfermo? Entonces, tiene que haber usos de tierra mezclados. Tiene que ser denso, una densidad controlada. Tiene que ser compacto, tiene que ser desparramado como se está ya Bogotá que se está comiendo a Chía. Y tiene que haber actitud de cambio. La decisión política tiene que ser, queremos cambiar. Y pues por acá está la explicación. Esto yo le voy a compartir a William esta presentación y también tiene la bibliografía, no se preocupen. Otro es
otro principio importante es el de la guía Crow holandesa de diseño de cicloinfraestructura, que se tradujo a la guía de cicloinfraestructura para ciudades colombianas del Ministerio de Transporte, en donde dice que una red está aplicada a ciclorredes, pero yo creo que aplica para peatones. Tiene que ser atractiva, tiene que ser chévere estar ahí, tiene que ser interesante, bonito, no tiene que dar miedo, tiene que ser coherente, o sea, no tiene que ser difícil moverse por ahí, tiene que ser cómoda, directa y segura. ¿Mm? Eso tiene que pasar con la infraestructura, con la cicloinfraestructura y con la infraestructura peatonal. Y este último es, digamos que una de la basecita de los principios de los principios Copenhagen Nice, y es que, pues, el mundo no es así, el mundo debería ser así. Para los peatones y para los ciclistas debería ser fácil, recto, sin complicaciones. Para el que va al transporte público no debería ser tan complejo, pero para el del carro debería ser dificilísimo, porque pues tiene el carro para moverse, no se cansa. En cambio, si un peatón, un ciclista que tenga que hacer todo este recovequerío, pues se cansa porque está con su propia fuerza, son su movilidad activa. Entonces, el principio de Copenhagen Nice es que las rutas de peatones y de ciclistas deberían ser directas, sin tanto recoveco. ¿Mm? El principio, palabras más, palabras menos, es hágale la vida difícil al carro y hágasela fácil al peatón y al ciclista. ¿Mm? Y pues ya para terminar, estas son las 5 lecturas que les recomiendo. Entonces, este libro, que es estos 5 literatura para la parte del semillero que habla de movilidad activa, estos 5 manuales son de distribución libre, entonces pueden descargarlos, están en español y en inglés todos. Uno es el estándar del DOT, el TOD estándar de ITDP. Fue traducido, bueno, el contenido está elaborado por Despacio y traducido también para ITDP. Y tiene eso, cuáles son las características que debe tener una ciudad para que la gente se pueda mover sencillamente. Siguiente es el Global Street Design Guide de NACTO, en donde están donde le enseñan a uno a hacer esas intervenciones, esas fotos que les mostré de la glorieta grandota con la transformación como el modelito, son de ahí. Entonces, ese manual le enseña a uno a mirar a ver cómo son esas intersecciones, cómo son por qué las estrangulaciones, de pronto cómo hacer las vías para que no sean rectas, de pronto chicanas, de pronto, no sé, bulbos viales, diferentes sistemas para bajar la velocidad y hacer que las zonas sean más integrables. Estos dos también son de NACTO, este Global y el Designing Street for Kids y for Pandemic Response son de NACTO, son de lo mismo. NACTO es National Academy of Transportation Officials, creo. Mejor dicho, son los que saben de transporte y le han estudiado la movilidad activa. Entonces, este librito es estudiar calles para niños, es precioso y precisamente es eso, cómo diseñar una ciudad, un sistema vial para que para que esté pensado con los ojos del niño. No es llenarlo de parques, no es llenarlo de rodaderos, es volver la ciudad a escala chiquita. Entonces, es un libro muy bonito. Este salió el año pasado precisamente, como en septiembre, octubre, que es cómo diseñar, y espero que les guste la banda sonora, cómo diseñar ciudades precisamente pensando en la respuesta a la pandemia, abrir espacios amplios, permitir que la gente pueda caminar, que pueda montar en bicicleta y no tanto carro, no tanta concentración. Y el último también me parece muy chévere, que es del Instituto de Recursos Mundiales, que es Ciudades Seguras mediante el Diseño, está en inglés y está en español, y también tiene esas estrategias de pacificación vial, de integración modal, de diseño de intersecciones y todas esas cosas que uno muchas veces no encuentra en un libro de ingeniería. Estos libros no son de ingeniería, estos libros son para tomadores de decisiones y están explicados con muñequitos. Entonces uno no entiende perfectamente de cómo hace, por qué necesita estrangular esta vía, cómo hace para que este sistema de buses y el sistema para peatones se integren, cómo hacer, cuál es el chequeo que usted tiene que tener en cuenta. El estándar TOD, si no estoy mal, también piensa como cuál es el chequeo desde el punto de vista de género, de igualdad de género, de oferta y accesibilidad. Entonces, estos 5 libros son muy, muy, muy recomendados si quieren aprender más acerca de movilidad activa y cuáles son las estrategias de
la creación y la adecuación no, la música está buenísima. ¿Cuál es la adecuación de la infraestructura para poder llegar a ser esas ciudades chéveres, amigables y conectadas? Y ya. Entonces, momento, por acá paramos. ¿Cómo es que se deja de compartir acá? Listo. Ingeniera, yo Señor, tenía una pregunta. señor. Digamos, con base en su experiencia, ¿cómo se logra que se respete, digamos, esas demarcaciones del urbanismo táctico? Muchas veces tienes que sembrarle materas alrededor. Es la única manera. Es decir, tienes que protegerlo de alguna manera. Antes se hacía con volardos. Em, pero a veces hay una cosa importante y no está el dibujo ahí, y es que dependiendo, digamos que hay dos cosas importantes. Una es, si haces la demarcación bien hecha eh, y le metes obviamente educación vial, la demarcación basta y sobra. A velocidades muy bajitas, la demarcación basta y sobra, o pues de pronto tienes que hacer de pronto la separación, no sé, extender el andén, no solamente con los materitos, sino crear el andén. ¿Cómo se llama? Si los vehículos se están moviendo a velocidades más altas, tienes que crear una protección contundente. Entonces, así, por ejemplo, como está la 11 en Bogotá, eso está recomendado hacerlo, pero para vías que son más rápidas. ¿Mm? Y esto, espérate un momentico, lo busco por acá porque lo debo tener. No lo tengo por acá, pero ya lo abro y se los muestro. Chu, 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 chu. Aquí, un segundo. Creo que nunca había dictado una clase con tanto fondo musical tan chévere. No es tan mal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, estos ya están desconfianzudos. Em, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí. No se ven, no se ven, no se ven. Un segundo busco para poderte mostrar. Aquí está, aquí está. Entonces voy a compartir un momentico mi pantalla para que puedas ver esto. Y es que, entonces, sí se puede ver, sí puedes ver este dibujito, Sí, ya se ve. ¿sí? Bueno, no sé si lo conozcan ustedes, pero este es una explicación de cómo debe ser la segregación entre modos de transporte. Esto está dado para bicicletas, para la guía de cicloinfraestructura de ciudades colombianas, pero se puede aplicar también para peatones en algunas veces. Y es que, pues es chévere, es fácil si las vías son lentas, si las vías son residenciales, por ahí podemos mandar a los ciclistas, mandar a los peatones sin ningún problema. Pero cuando estamos hablando de pronto de meterlos por la 13, por la autopista norte, por la 26, hay que ponerlos aparte porque los carros van rápido y son vías que están diseñadas para ir rápido. Pero, entonces aquí hay esta grafiquita lo que nos está diciendo es, venga, mida usted la velocidad a la que van los carros, por acá está, este es el TPD, este es el TPD 85, el percentil 85 del TPD de la vía, y este es ay, perdón, esta es la velocidad de circulación, el percentil 85 de la velocidad de circulación, y este es el TPD. Y entonces lo que me está diciendo esta grafiquita es, entre más si los vehículos van despacio y van poquitos vehículos en su vía, pueden estar integrados, convivir ciclistas y peatones y carros sin ningún problema, incluso ciclistas y peatones en la misma vía. Ciclistas y carros en la misma vía cuando hay velocidades bajitas y TPD chiquito. Si hay un poquito más, entonces piense usted en poner pintura para que asignarles espacios o señalización ¿cómo se llama? Carril de preferencia ciclista. Si van más carros, entre más carros haya, entonces empieza a pensar en separarlos, porque se te matan. Y además los carros van rápido y los matan. Entonces,
Si hay muchos carros y van a velocidades bajitas, piensan separarlos. Y si van rápido y son muchos, sepáralos, porque si no, se van a matar, literal. Entonces, digamos que esas demarcaciones se hacen para velocidades muy bajitas, están acá, en lo parcial o en lo visual también, o sea, es en la zona azul oscura y verde oscurita. Em, esas demarcaciones, uno, para poder hacer las demarcaciones, generalmente se invita a hacer primero una socialización. Entonces, eso no es simplemente que llegan y vamos a pintar todo esto, sino que se hacen procesos de socialización de, venga, es que estamos haciendo esto, queremos hacer esto otro, por esta razón, y entonces la comunidad lo empieza a coger mejor y lo empieza a hacer respetar. Entonces, las mismas personas de la comunidad que estén circulando por ahí lo respetan. ¿Mm? Otra cosa es, por ejemplo, el del Parque de los Niños tiene materas de concreto en el entorno y tiene unas separaciones para que los peatones puedan entrar por entre las materas y los carros no se vayan a meter ahí. Em, pero sí, es una combinación interesante entre educación vial, socialización, apropiación del proyecto, del problema. Entonces, pues ahí toca de a poquitos y sí es algo que es bastante repetitivo, es que del urbanismo táctico tiene que estar muy bien socializado. O sea, las decisiones que se toman en las intervenciones de urbanismo táctico deben contar con la opinión de las personas que viven en el lugar. Ok, ingeniera, muchas gracias. Vale, Ingeniera, yo tengo una pregunta, o sea, pues señora. de lo que estabas comentando ahorita, y creo que pues medio me la respondiste, lo último que acabas de decir, y es que, o sea, no, pues no es como una pregunta, sino como una recomendación sobre pues qué literatura o de pues desde tu experiencia, o sea, temas en cuanto a esa seguridad de percepción en ese entorno, ¿no? Porque pues digamos que yo cambio pues la configuración del sistema vial, hago un impacto en ese desarrollo urbano, pero entonces desde ese componente social, o sea, ¿cómo hago que la gente desde la ingeniería pues lo acepte, ¿sí? Y sea como más fácil esa integración? Desde la ingeniería, lo que pasa es que a nosotros tristemente no nos han enseñado a ser seres sociales. Entonces ahí la parte interesante es que estos equipos, cuando estamos hablando de esta movilidad activa, los equipos tienen que ser multidisciplinarios. Y esto lo hablo por experiencia, y es que en Despacio somos una organización, una ONG de movilidad, y yo soy la única ingeniera. El resto son arquitectos urbanistas, psicólogos, antropólogos, historiadores, economistas, eh, precisamente porque es eso, porque es más, es una parte del asunto, no mentiras, hay otro ingeniero, ya contrataron a alguien más. Em, pero digamos que la parte de la creación, de la invención de toda esta historia, la parte física, el entorno físico es lo nuestro, y eso es lo que nosotros sabemos hacer desde la parte técnica. El resto es mucho, mucho, muy sociológico, psicológico, antropológico, y eso lo sabe hacer más otra profesión. Es muy difícil para nosotros que tenemos una formación matemática, aritmética, física y científica, saber transmitir esos mensajes. Es muy difícil. Yo todavía no lo sé hacer. Y eso precisamente eso, y hemos hecho, y por mi experiencia, es que las campañas de comunicación, los diseños de las piezas de comunicación, yo solo, desde como ingeniero, yo solamente reviso el contenido, pero alguien más o la hace un publicista o la revisa un antropólogo, un psicólogo, porque es una cosa completamente diferente. Entonces eso sí es muy difícil para nosotros entender cómo hacer eso. Y ahí es la parte chévere de pensar, pues que aquí en este semillero debería haber psicólogos, debería haber antropólogos, debería ser expertos en género, economistas. Entonces, sí, esa es una recomendación fuerte, es que empieces a pensar en un equipo multidisciplinario. Listo, ingeniera, muchas gracias.
Sí, tristemente nosotros tenemos una educación muy cuadriculada y pues es bien para lo que sabemos hacer porque lo hacemos bien, pero llegarle al resto de la humanidad con ese mensaje es muy complicado. Mira, yo le quería hacer una preguntita también. Señor. No que en la presentación vimos varios ejemplos donde hay espacio, donde hay buen espacio donde se podría implementar el carril de las bicicletas, el carril del peatón. Pero entonces, pues yo vengo de Palmira y en Ujú. Palmira no hay espacio, no hay espacio de nada. Eh, si es posible o en ese caso sí toca derrumbar casas, porque hay otro problema, ¿no? Las casas les gusta, o sea, ellos son como avispados, entre comillas, y les gusta invadir, invadir el, el andén. Entonces, pues es como complicado. Pues ahí hay una cosa y es, Santiago, una cosa interesante es, siempre existe la posibilidad de peatonalizar una calle. Y es simplemente sacar los carros, si es posible, ¿no? Y esto se ha visto en muchos lugares en el mundo en el que simplemente cierran las calles a las personas. Esto se ha visto incluso en Nueva York, en Times Square, cerraron varias vías para los carros en el corazón de Manhattan, la dejaron simplemente peatonal. Em, es muy difícil de responderte así como uno sin conocer Palmira, qué pena, eh, pero segundo, es muy difícil responder sin conocer el entorno, sin conocer las unas calles específicas. Sí, hay que ser creativos y empezar a mirar de pronto, empezar a pensar en pares viales, en que, ¿qué pasa si dejo de pronto esta vía que yo tengo acá no tiene que ser de doble sentido? Tengo una vía de dos carriles de dos sentidos. ¿Qué pasa si dejo, en vez de tener dos vías de dos carriles, dejo una que va para el norte y una que va para el sur? Y entonces de un solo carril. Entonces empiezo a decir, venga, le empiezo a dar un poco más de espacio al peatón, le empiezo a dar, de pronto hago carriles, vías más angosticas, el hecho de tener vías de un solo sentido la hace más fácil, más segura para los peatones porque no tienen que estar pendientes de dos flujos vehiculares enfrentados, sino que es uno solo y tienen que estar pendientes de una sola cosa. Es más seguro para los peatones. eh, la peatonalización es una solución. Mm, de pronto incluso hacer cercos viales, como interesante el ejemplo de Barcelona, con las mega manzanas en donde pues es una cuadrícula de 3 por 3 cuadras, en donde los carros solamente pueden circular cada 3 cuadras pueden circular los carros y, y en las internas solo pueden circular los que viven en esas calles, por ejemplo. Entonces es hacer esos cercos urbanos para que por las vías solo entren los carros que deben entrar, que necesitan entrar y que no están haciendo atajos. Entonces también por ahí es interesante mirar, cuáles son las rutas que siguen los vehículos y por qué están usando una vía si usted, venga, usted por qué está pasando por acá, usted necesita pasar por acá o es que está tratando, ahí sí como dices tú, son avispados y están evadiendo un semáforo. Entonces, soluciones, el espacio está, el espacio existe. Lo que pasa es que pues soluciones hay muchísimas. ¿M? Y precisamente ahorita en Despacio van a empezar un proyecto, van a empezar porque yo no estoy ahí, pero van a empezar un proyecto de vías diseñadas desde los ojos de los niños de colegio en Palmira. Y es eso, repensar las vías y repensar los espacios para los niños. Entonces, pues cualquier cosa me cuentas y te voy contando lo que voy viendo. Pero sí, el espacio existe. Lo que pasa es que hay que ser, esta es una de las cosas interesantes de esto y es que hay que ser supremamente creativo, hay que pensar por fuera de la caja y eso es una de las cosas que más me gusta de esta parte de la ingeniería. Vale, gracias. Sí, porque Palmira es bien peligroso respecto Sí, al transporte, es muy peligroso y además que no hay buses tampoco. Los buses son eso, muy eso malos. estuve mirando alguna vez.
pero lo que te digo, una de las opciones es, y pues creo que alguna vez me mostraron eso como para que hiciera alguna sugerencia, es esa. ¿Qué pasa si en vez de tener muchas calles en un barrio de doble sentido, se dejan todas de un solo sentido y se hacen pares viales de manera que se recupera la mitad del espacio por lo menos? Por ejemplo, pero pues no me acuerdo el nombre del barrio que me mostraron, entonces no, hasta allá no llego. Lo siento. Gracias. Desde ingeniera. Bueno, William. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Por ahí le pasé a María Fernanda mi relación con la Escuela Colombiana de Ingeniería. Eh, Agradecerte pues por este espacio, por tu tiempo. Digamos que esta promoción de estos 44 egresados o estudiantes de pregrado y de posgrado de la Nacional y de otras universidades, de civil y de otras carreras, tenemos que seguir insistiendo en los temas de las áreas sociales, de las áreas humanas, donde nosotros pues como ingenieros llegamos hasta un punto. Y nos queda muy difícil convencer a los ciudadanos, llegar a la parte social. Tal vez uno como profesor, como docente, quisiera solucionar todos los problemas enseñando a la gente. Y no solo a los estudiantes, sino pues a toda la ciudadanía de muchísimas cosas que uno ve. O que uno diseña un semáforo o una intersección o algo, pero ¿cómo le transmite eso a la persona? O lo que usted se aprende la persona lo interpreta tal cual como usted lo diseñó o de pronto lo interpreta de otra forma. ¿Es natural el diseño o no? Ahí comienzan a aparecer preguntas. Se me ocurrió ahorita alguna cosa que decías en la fundación de Espacio. ¿Podría un estudiante de pregrado hacer su práctica estudiantil? Sí. Que la práctica pues no implica un pago, simplemente es las primeras experiencias laborales de un estudiante en una empresa. Sí, claro. Hemos recibido practicantes de la escuela, recibimos una niña, sí, recibimos dos de la escuela en algún momento. Es que más o menos hay una cosa y es que se reciben uno, máximo dos al semestre. Em, pero sí, hemos recibido gente del Rosario, pues porque yo ahorita también soy catedrática del Rosario, entonces recibimos gente del Rosario, de la escuela. Y sí, claro, siempre, yo como les dije, soy la única ingeniera, ya somos dos, entonces toda ayuda ingenieril es bien recibida. Bueno, haremos las gestiones respectivas para que un cupo, que pues empezar por un cupo es más que suficiente, pues digamos se pueda tener en el segundo semestre del año. Sí, charlemos, claro que sí. Bueno, detenemos entonces la grabación y